Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a comentar brevemente la vida de un santo conocido en la Iglesia Católica y mucho más en la Iglesia italiana. Es San Felipe Neri. Además, curiosamente, este santo vive en el siglo XVI. Digo curiosamente porque es verdad que en este siglo fue un siglo bastante prolífico en cuanto a santos se refiere. Y bueno, pues coincide en el tiempo y prácticamente en el espacio también con muchos santos conocidos, como ya hemos visto San José de Calasanz, por ejemplo, o los primeros jesuitas, etcétera. Veremos otras figuras también posteriormente. Este santo nace en el año 1515 en la ciudad toscana de Florencia. Es hijo de notario, por lo tanto su familia le manda a estudiar letras muy cerca del monasterio de Montecassino. Este monasterio lo veremos también, la historia de este monasterio y de este lugar, con la historia de San Benito, que veremos en otro vídeo. Y bueno, pues el contacto con estos religiosos a los 16 años lo que hace es florecer su vocación religiosa. Entonces decide por sí mismo, coge y se traslada a la ciudad de Roma para estudiar filosofía y teología. Bien, es en esta etapa de su vida donde se le empieza, bueno, luego se le acaba apodando como apóstol de Roma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Si nos situamos históricamente, en el año 1527, las tropas del emperador Carlos V, estamos hablando, si os acordáis, historia de España también, y historia europea, por supuesto, del rey de España, el primero de los Austrias, Carlos I de España, V de Alemania, si os acordáis, nieto de los reyes católicos, hijo de Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, por lo tanto hereda toda la zona de Flandes y del Sacro Imperio Alemán, o Sacro Imperio Germánico, y por parte de sus abuelos, Fernando, la corona de Aragón, y partes de reinos que ahora están en Italia, el reino de Nápoles, Sicilia, ¿vale? Y luego también por parte de su abuela Isabel, pues todo el reino de Castilla más las Américas. Bueno, si recordáis, pues este emperador, este rey, tiene prácticamente medio mundo conquistado, ¿vale? Y pues está enemistado o tiene ahí esos vaivenes, ¿no? Y tejemanejes con tanto el rey francés como el rey inglés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en estas disputas el Papa de primeras no se pone del lado del emperador, el emperador Carlos V es muy católico y por lo tanto intenta convencer al Papa primero para que se pusiera de su lado, pero no había manera, por lo tanto amenazó al Papa con sitiar y saquear la ciudad de Roma. El Papa no se dio por enterado o dijo a ver hasta dónde va a tensar la cuerda este rey, y finalmente el rey Carlos V cumple con su palabra y un poco bajo su pesar, pero finalmente consigue lo que quiere, consigue sitiar y saquear la ciudad de Roma y poner al Papa, bueno, de su lado. No le queda otra, porque está bajo su mando, bajo su merced ahora, ¿no? Por lo tanto, el Papa le corona como emperador. Entonces, ¿qué es lo que pretendía Carlos V? Bien, ¿qué es lo que ocurre con este sitio y este saqueo? Pues que la ciudad de Roma aumenta mucho la criminalidad, también aumenta la pobreza, y por lo tanto, bueno, pues personajes en este caso como San Felipe Neri lo que hace es estar continuamente ayudando en las calles a la gente más pobre, a la gente que peor lo está pasando, y lo que hace también en esta época que parece que se olvida el porqué de las cosas, pues lo que hace es predicar en las calles, y bueno, pues por eso, como decíamos, es el que luego se le apoda como el apóstol de Roma. Hay un episodio también que se dice que ocurre, que es que en el año 1544 Felipe, en el día de Pentecostés, recibe directamente del Espíritu Santo esa fuerza para ese apostolado, una fuerza que le envía el Espíritu directamente en forma de bola de fuego, que parece que pasa a través de la boca, llega hasta el corazón
y hace que su corazón sea más grande, por lo tanto el corazón no cabe y se le rompen dos costillas. Bueno, pues es bueno, pues una cosa también que se dice de él, ¿no? Aunque ciertamente luego esto sí se le hizo la autopsia al morir y al parecer sí que tenía dos costillas rotas y el corazón más grande de lo normal. Bueno, es lo que se dice, ¿no? De este santo, una curiosidad. Bien, entonces, bueno, continúa su actividad esta de atender a los más necesitados en la ciudad de Roma y en el año 1548 funda, junto a su confesor, la Congregación de los Peregrinos Enfermos y Pobres, ¿vale? Para atender, como decíamos, a la gente que más lo necesita. Él se ve muy, muy vocacionado a estar con los niños de la calle, a estar con eso, los peregrinos que van a Roma a peregrinar, que llegan pues como llegó San Ignacio de Loyola, por ejemplo, prácticamente como un mendigo, ¿no? Y sin absolutamente nada, simplemente para ir a Ciudad Santa, ¿no? Bueno, pues a esto se dedica este santo, ¿no? San Felipe Neri. Y posteriormente se ordena sacerdote en el año 3 años después, 1551, ¿vale? Se ordena sacerdote. Bueno, toda esta actividad que él tiene en la ciudad de Roma hace que él obtenga una serie de conocidos y de gente que se le va uniendo y finalmente en el año 1575 el Papa Gregorio XIII aprueba la orden por el que ya prácticamente todo el mundo en la calle le conocía, que eran los de la congregación del oratorio. ¿Por qué? Pues porque él él y la gente que le acompañaba lo que hacían era tocar las campanas y entonces orar por todos aquellos, o sea, que se sabía que cuando tocaban las campanas, bueno, invitaban a la oración a todo el mundo y ellos oraban también por la gente más necesitada, ¿no? Esta era un poco la idea. Esta congregación, curiosamente, no, o sea, luego se ha ido desarrollando, es una congregación un tanto diferente a las órdenes religiosas que conocemos, porque no están obligados a no, o sea, viven en comunidades, sin embargo, no hacen los votos que hacen normalmente las congregaciones de obediencia, pobreza y castidad, sino que, bueno, hombre, viven, es cierto, también normalmente en situaciones que no son muy lujuriosas, digamos, ¿no? No de mucho lujo, pero sí que es cierto, y su vida está dedicada a la predicación y la ayuda a los más necesitados. Por lo tanto, bueno, es similar, pero con ese punto también de diferencia. Este santo era muy conocido en la época en la que vivió y todo el mundo le conocía por su buen humor, su buen sentido del humor. Es curioso cómo se llevaba, o sea, todo el mundo se le acercaba, tenía facilidad para hablar con todo el mundo, como decíamos, los niños de la calle le buscaban mucho, la gente enseguida tenía mucha facilidad para hablar con la gente y tanto eso, gente de la calle como también altos cargos. O sea, él hizo amistades también de gente pues, que estaba pues de la nobleza o del alto clero porque caía muy bien, era muy simpático, y como decíamos, con una facilidad para caer bien, pues bastante grande. Eh, Tuvo varias experiencias, bueno, sí, tuvo varias experiencias eh, místicas, se podría decir, aparte de la anécdota del corazón que os he contado antes, pues se dice que él vio directamente también a la Virgen María y quiso abrazarla. En el momento en el que se dio cuenta que estaba rodeado de gente en ese momento, pues porque eran como eso, como momentos de misticismo extremo, ¿no? Entonces, simplemente hombre, y si te aparece la Virgen, imagino que no ves absolutamente nada más ni a nadie más, ¿no? Entonces, en el momento en el que se dio cuenta de que estaba rodeado de gente, en ese momento, pues como que se apocó un poco porque no le gustaba llamar la atención ni ser el centro de atención, ¿no? Era una persona que destacaba también por su humildad. Y nada, bueno, pues una de las frases por las que también se hizo famosas, que decía a los niños de la calle, a la gente de la calle, decía, sed buenos si podéis, ¿no? Era como una invitación a ser buenos
sabiendo un poco que, bueno, pues al final lo importante es que luego fueran a orar, que luego se arrepintieran y no dejaran de creer, ¿no? Y no perdieran la fe. Eso para él era lo más importante. Esta frase, Sed buenos si podéis, es el título de una película que se hizo también sobre su vida, que recomiendo que veáis, que es muy, muy buena, en el año 1985, Sed buenos si podéis, la vida de San Felipe Neri. Ahí tenéis, por cierto, también esta obra de San Felipe Neri, donde se le aparece a la Virgen. Y fallece en Roma en el año 1595, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.